Parece de película, pero es 100% real. De los 3 casos de corrupción más grandes del país, que han sido muy mediáticos, están haciendo fila en el Poder Judicial para poder llegar a una sentencia, o por lo menos a que tenga su debate, su debido proceso para poder ser enjuiciado. Estamos hablando del caso de La Trocha, el caso del cementazo y últimamente ahora hablamos del caso de Cochinilla. Por eso tenemos a nuestro compañero Pablo Campos acá, quien ha estado muy pendiente del tema y nos informa cómo se está comportando, Pablo, el avance en el Poder Judicial con estos casos. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Natalia, muy buenas noches a todos en casa. Se trata de 3 casos que prácticamente ocurrieron en los últimos 10 años y aún se mantiene a la espera para saber cuándo será el juicio de esos casos. Por lo menos de los 3 ya hay uno que tiene fecha, sería en abril del 2023. ¿Quieres saber cuál es y qué pasará con los otros 2? Vamos a verlo a continuación. Los escándalos políticos por corrupción en la historia reciente del país están en lista de espera. La necesitamos, es esencial, es fundamental para la garantía efectiva del ejercicio de nuestros derechos soberanos. Uno de ellos es la Ruta 1856, mejor conocida como La Trocha, una obra fronteriza valorada en 20.000 millones de colones, cuestionada por facturas irregulares que suman más de 1.200 millones de colones. Los cuestionados son 13 funcionarios del CONAVI y empresarios del sector privado por el presunto acto de corrupción que tiene fecha de juicio para abril del 2023, es decir, 12 años después del escándalo. La justicia que no es pronta no es cumplida, y en la ciudadanía, ante el que se presenta una enorme expectativa cuando los casos inician, la tardanza genera suspicacia, genera sospecha, genera desconfianza que vienen a afectar la confiabilidad en el Poder Judicial. Eduardo Acuña es abogado penalista y encargado del juicio por desfalco y robo al Banco Anglo Costarricense en la década de los 90. Un acto recordado como el primer juicio de corrupción con cuello blanco y que tardó menos de 5 años para resolverse. La diferencia está en la estrategia de investigación. Uno investiga para confirmar o descartar la existencia de delitos. No se hace investigación para averiguar. Cuando se hace una investigación para averiguar, las líneas de investigación son tantas, múltiples y que se entrecruzan, que dilatan la investigación. Hay que tener claro qué es lo que se pretende cuando se hace una investigación por parte de la Fiscalía, que es para dictar un acto conclusivo, que puede ser la acusación, puede ser una solicitud de sobreseimiento, pero tiene que tener una línea clara de investigación para evitar confusiones y pérdidas de tiempo. No hubo convocatorias, no hubo nada por escrito ni verbalmente que pueda remotamente considerarse una influencia sobre el banco. El segundo más reciente es el cementazo, un escándalo político que involucró a funcionarios de los 3 poderes de la República y empresarios cuestionados por tráfico de influencias para acceso a créditos en bancos del Estado que superaron los 31 millones de dólares para la supuesta importación del cemento chino. Ya está en la Fiscalía de Probidad y está en revisión el proyecto de requisitoria que se les presentó. Nada más estamos a la espera de que próximamente, cuando ya termine la revisión de la prueba, de la evidencia, de todos los legajos y del proyecto, nos digan si tiene el visto bueno para presentarlo ante el juez o la jueza penal. El cementazo ya suma 4 años en investigación y actualmente se espera la revisión de la prueba para elevarlo a juicio contra el empresario Juan Carlos Bolaños y otros funcionarios públicos. De seguir los pasos de La Trocha y el cementazo, llegaría a juicio en el 2029. Hoy siento una enorme indignación, molestia y rabia por los hechos de corrupción con contratos de obra pública. El más novedoso en los archivos del Poder Judicial es el caso Cochinilla, una investigación contra funcionarios del MOB, CONAVI y empresarios de constructoras vinculadas al desvío de 78.000 millones de colones en obra pública. Un caso que podría seguir los pasos de La Trocha y el cementazo, según Ronald Cortés, exmagistrado suplente y abogado penalista. Salvo que los señores magistrados y magistradas tomen planes remediales a corto plazo, mediano plazo, corto plazo, donde puedan conseguir un mayor presupuesto, convencer a los diputados para que haya más plazas, para que se puedan crear plazas extraordinarias y lograr poner al día fiscalías y poner al día tribunales de juicio como se ha hecho en el pasado. Sinceramente pienso que sí, que se va a atrasar mucho en la etapa de investigación por el tipo de caso que es, y si esto llega a juicio también va a tener que hacer una larga fila para ello. Si el caso Cochinilla se mete en el cuello de botella que arrastra La Trocha y el cementazo, podría llegar a juicio en el 2033.
Le informó Paulo Campos, Noticias Telediario. Ahí es donde me sumo al clamor de algunos costarricenses que se cuestionan si de verdad hay justicia pronta y cumplida en nuestro país, Natalia. Qué terrible, Pablo, porque es que además, si hablamos de estos casos de corrupción, hay que sumarles el montón de casos que actualmente tienen los tribunales en agenda por señalar y que no han podido ser señalados y que aquí en Noticias Telediario los hemos estado nombrando. Y este tipo de casos de corrupción son casos que no duran un mes en un debate. Si es tanta prueba documental, tanta prueba testimonial y por supuesto que mucho de qué declarar por parte de ambas partes, que son años, a veces son procesos tan largos que terminan en casi nada. Así es. De hecho, el Estado de la Justicia, que es una investigación que realiza el Estado de la Nación todos los años, indica que precisamente se puede tardar hasta 12 años, hasta 3.000 días, se tardan en investigaciones de este tipo. Ellos tomaron todo un año, que cerca de 370 casos de corrupción en nuestro país, para analizarlos y determinar qué es lo que ocurre y por qué es que se tarda tanto en investigación de estos casos. Vamos a ver los detalles a continuación. Las investigaciones por corrupción en el país están en los archivos del Poder Judicial, el encargado de sancionar los delitos relacionados a este fenómeno. Un proceso conformado por 4 etapas que, según el último informe de la justicia, indicó que solo 1 de cada 10 casos de corrupción recibe una sentencia. Incluso en el último informe de labores de la Fiscalía, que entregó hace poco a la Corte, decía que los casos complejos tardaban en promedio 6 años en estas etapas preparatorias. Para conocer el proceso, analizamos con Evelyn Villarreal, del Estado de la Nación, este informe donde muestra las 4 etapas que sigue un caso de corrupción, el promedio de tiempo y el resultado de las investigaciones. Desde que se comete un delito y hasta que se presenta la denuncia ante las autoridades, transcurre en promedio 563 días, es decir, año y 3 meses. Desde que se presenta la denuncia y hasta la entrega del informe del organismo de investigación judicial pasan 440 días, es decir, año y 2 meses. Aquí se supera el primer filtro del Ministerio Público, quien le solicita a la Fiscalía elevar el juicio ante el juez. En este proceso, 9 de cada 10 casos finalizan aquí. Esto a veces también puede tardar años. 2, 3 años de espera para la audiencia, para la primera audiencia, y si el caso se sigue elevando a otras instancias porque las partes apelan, si pasa a apelación o a casación, vaya sumándole también más años a cada una de esas etapas. Entonces, por eso es que cada una de estas partes, que es una cadena, digamos, de responsabilidades dentro del Poder Judicial, va sumando a que hay casos complejos de corrupción duren décadas. De los 370 casos de corrupción analizados en un año, solo 12 llegaron a sentencia condenatoria por el Tribunal de Hacienda, con penas impuestas que van entre 1 mes y 6 años de prisión. Pero lo que sí aquí llama la atención es que sea un porcentaje tan bajo, ¿verdad? De un 7% de casos que llega a una sentencia de tribunal, y de esos, ¿verdad? De todos, solo un 3% con una condenatoria. Entonces, yo no creo, digamos, que el sistema penal esté pensado para tener tan bajísimos niveles de sentencia. El Estado de la Justicia determinó que desde el ingreso del expediente hasta la resolución del juzgado se contabilizó un promedio de duración para investigar cada denuncia entre 1 año y 10 años. Le informó Paulo Campos, Noticias Telediario. Natalia, imagínese que en resumen, de 370 casos que analizaron, solamente 12 recibieron una sentencia, con sentencias que van entre 1 mes y 10 años de cárcel. Pablo, pero lo que no entiendo ahí es qué es lo que hace falta. ¿Hacen falta más salas de juicio? ¿Hacen falta contratar más abogados o más fiscales o más jueces? ¿Qué es lo que le está faltando al Poder Judicial para que puedan ampliar sus agendas, para que puedan seguir avanzando y no duren tanto?
De hecho, Ronald Cortés, quien es ex magistrado suplente, indicaba que en otros casos o en años anteriores la contratación de interinos para el Poder Judicial es lo que permite que se puedan adelantar esos casos. Lo vemos claramente con el caso de La Trocha, estamos en 2021 y ya el juicio se prevé para abril del 2023 porque precisamente no hay espacio en las salas de juicio como usted indica. Y precisamente todas estas situaciones ha generado, yo creo que un desgaste en la credibilidad del Poder Judicial. Por eso le preguntamos a algunos costarricenses sobre esta temática y vea lo que dijeron. O sea, yo creo que un caso tan serio como son esos casos deberían de tener un lapso más cercano, o sea, no de darle tanta ala al asunto, no darle tanta cuestión. Para mí hay una gran deficiencia de parte del gobierno. Y en este momento es bastante complicado confiar, ya que han pasado varios tiempos donde han prometido muchas cosas y han fallado, nos han quedado mal a todos los costarricenses. Para mí eso es nada que ver. Eso tienen que tomar decisiones ahorita. 13 años después, ¿para qué? Si ya cuando todo el mundo se ha escondido y se ha ido y de todo. Uno se cuestiona si de verdad hay un perfil del funcionario corruptor de este país. Pues sí, el Estado de la Justicia también tiene un perfil. ¿Y cuáles son las instituciones que más guardan o que más registran casos o denuncias de corrupción en el Poder Judicial? Por eso vamos a ver a continuación, Natalia, para que me ayude también a ver la siguiente pantalla, donde el Estado de la Justicia indica precisamente cuáles son esas instituciones que tienen más denuncias. Bueno, dice que los ministerios tienen 103 denuncias, las municipalidades tienen 93 denuncias, las instituciones descentralizadas dicen que tiene 72, los poderes de la República reportan 63, se contabilizan 46 en el sector privado y mencionado como otras por lo menos 18 denuncias. El total de involucradas son 395 personas en todos esos procesos, porque, a ver, una denuncia puede que sea contra varios, no solamente contra una persona. Así, imagínense solo en el caso Cochinilla, que fue el último, correcto, la gran cantidad no solo de allanamientos, sino de personas involucradas, que eso también atrasa la investigación a que pueda ocurrir 12 hasta 15 años. Y es que todo es una cadena, Pablo, desde el momento de que se inicia la investigación, el proceso de la investigación, el trabajo de la fiscalía, para llevarlo a juicio, los jueces que son los encargados de poder llegar a una sentencia, y ya luego de que hay una sentencia, sea condenatoria o no, el momento en que los pasan a prisión, si tienen que descontar algún tipo de prisión, cómo están las cárceles, hay todo un sistema que de verdad necesita ser chequeado, necesita ser revisado, porque algo o está funcionando de mal manera o los fondos se están desviando hacia lugares donde no tienen que desviarse, y lo que se necesita urgentemente es ampliar para que esa agenda bajen, para que los procesos sean prontos y cumplidos, que la justicia realmente sea pronta y justa. Y que aquí estamos mostrando solo el lado de los casos de corrupción. Imagínense sí, el resto de delitos en nuestro país. De hecho, ayer un diputado presentó un proyecto de ley para evitar que las personas involucradas en casos de corrupción puedan tomar fianza o puedan tomar la fianza como un medio para poder evitar algún tipo de medida para poder salir. Eso es, Natalia me ayudó. Recordemos que la fianza es eso, es para poder, es un método que se le da a la persona cuando se le dicta algún tipo de medida cautelar, y creo que es Villalta el que está presentando el proyecto en la Asamblea. ¿Y cómo habrá sido aceptado ese proyecto? ¿Cómo lo vieron el resto de diputados, Pablo? Mañana les vamos a tener más detalles precisamente de ese proyecto y de otros proyectos que hay en la Asamblea Legislativa, con la idea de no solo reducir esta cantidad de tiempo en el análisis de investigación específicamente en denuncias sobre corrupción, sino también en qué piensan hacer los diputados para ayudarle al Poder Judicial en materia de presupuesto. En materia de presupuesto, en materia de leyes, en materia de regulación, porque todo es de la Asamblea Legislativa. Recordemos que las leyes de nuestro país salen de ahí, y todos los cambios y todas las reformas también. Entonces hay que revisar muy a fondo. Pero esto no es un tema de ahorita, Pablo. De hecho, La Trocha tiene varios años y aquí seguimos esperando a ver si hay algún resultado o alguna sentencia en firme con respecto a este tema. 10 años de La Trocha. Imagínense, qué montón de tiempo. No puede ser. Y la Cochinilla va por el mismo camino. Así es, yo creo que vamos a llegar a los 50
y todavía no hay culpables. Dios no lo escuche, Pablo, porque 50 años es demasiado tiempo. No, los 50 años míos. Ah, bueno, eso es casi ya muy pronto, entonces no vamos a esperar tanto tiempo, Pablo. Sí, no, ojalá de verdad, yo creo que por la justicia no solo de que son finanzas públicas, de que es dinero de todos los costarricenses, sino también por el bien de el Poder Judicial, porque Claro. uno también como costarricense confía de que todos estos casos van a llegar a cumplirse como uno lo espera. Y es que además de eso, Pablo, vea si tanto nos afecta que cada proceso tiene un costo, un monto muy elevado. Y estos casos, cada día que pasa, es un monto que va sumando, un monto que va sumando y que somos nosotros los costarricenses los que estamos pagando. Todos estamos pagando ese montón de años de un proceso que se hace tan tedioso, tan largo, tan complicado y que se le suma a un montón de procesos más que ya están actualmente en la lista de espera, porque todavía falta la lista de espera. Así es, mañana más detalles de este mismo caso. Estaremos muy pendientes, Pablo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.